Habla Telma Fardín, adelante. Primero a pasar la palabra a cada uno de los oradores y después sí vamos a dar un espacio para las preguntas. En ese caso les vamos a pedir que introduzcan su nombre y el medio al cual representan y a quién va dirigida la pregunta. Bueno, como saben, la justicia determinó en el día de ayer la absolución del actor Juan D'Artés en el juicio que se le seguía en Brasil por violencia contra la actriz Telma Fardín. Si bien se esperaba una sentencia que le brinde certezas a las mujeres que se animan a denunciar de que pueden confiar en el sistema de justicia, hoy el Poder Judicial les vuelve a dar la cara. De todos modos, queremos ser muy enfáticos en lo siguiente. La justicia misma sostiene que los hechos sí ocurrieron. Tal como explicarán sus abogados, de acuerdo a las reglas del derecho penal vigentes al momento de los hechos y a la interpretación que de ellas hace el juez, no están dadas las condiciones para condenar por el delito de abuso, concediéndole el beneficio de la duda. Pero si los hechos hubieran pasado hoy, o si el caso se estuviera resolviendo en Argentina, D'Artés sería condenado. La valoración de la prueba es uno de los aspectos más desafiantes en los casos que involucran abuso contra niños y niñas, porque los hechos, como todos sabemos, suelen ocurrir en lugares íntimos, alejados de las vistas de terceras personas y en contextos en general signados por el miedo y el silencio. Pero que quede bien claro, acá no hay un sentimiento de derrota de Telma. La derrotada hoy es la propia justicia que sigue sin estar a la altura en este tipo de delitos y le envía un mensaje a las mujeres de que no se respetan sus tiempos a la hora de denunciar y que se descree de sus palabras. Y entonces que siempre habrá impunidad, impunidad e impunidad. Basta solo con recordar que de acuerdo a los índices en Brasil apenas el 1% de los casos denunciados por abuso logra una condena. Esta sigue siendo una deuda del Poder Judicial, una responsabilidad del Estado y un derecho de mujeres, niños y niñas. Los sistemas de justicia tienen aún mucho por revisar frente a la absoluta falta de protección de las infancias con las que se resuelven estos casos. Pero esto de ninguna manera debe desalentar la búsqueda de justicia de las infancias y las mujeres. El hecho de que Telma, o de que tras la denuncia de Telma se incrementaran en un 1200% los llamados a la línea de abuso sexual infantil y más del 100% a la línea 144, da cuenta de que hay una batalla cultural ganada, que es la que le dice basta a estos hechos. La justicia es el último reducto de transformación y desde Amnistía Internacional lucharemos de la mano de Telma y de las víctimas para lograr hacer del sistema judicial uno que garantice los derechos de las infancias y de todas las personas. Ahora sí, voy a pasar la palabra a Carla Junqueira, que va a dar más precisiones respecto de la sentencia. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, una aclaración, que acá no hay la palabra inocencia. Esta decisión, que es una decisión de primera instancia, que todavía se puede apelar a una segunda instancia, a una tercera instancia y a las cortes internacionales, no es una decisión que declaró D'Artés inocente. Al contrario, es una decisión que fue muy clara al interpretar los hechos y las pruebas para afirmar que sí hubo actos de violencia sexual, hubo actos sexuales, y que si hubiera pasado después de 2010, la ley aplicable sería otra. O sea, acá estamos con una situación de tecnicismo legal. El delito pasó en 2009. En 2009, el Código Penal de Brasil exigía prueba de acceso carnal, penetración para la caracterización del crimen de violación. Una reforma de 2009 con el Código Penal vigente a partir de 2010
dejó de exigir la penetración y acceso carnal para caracterización del crimen de violación. Hoy día, por la legislación vigente, cualquier acto sexual con acceso carnal o no, sin el consentimiento de la víctima, caracteriza la violación. Del análisis de la prueba, el juez de primera instancia entendió que la prueba demostraba sin ninguna duda que hubo actos sexuales sin el consentimiento de la víctima, que en este momento tenía 16 años. Por otro lado, el juez entendió que no estaría demostrado firmemente el acceso carnal. Y por lo tanto, como el juez entendió que sería obligado a juzgar según la legislación anterior a la reforma del Código Penal, por un tecnicismo entendió que ante la duda sobre el acceso carnal estaba obligado por el principio de indubio pro reo a considerarlo absuelto, no inocente. De vuelta. Vamos a apelar de esta decisión. Estamos optimistas. De vuelta, acá no hay sensación de derrota porque estamos optimistas, porque esta decisión, que es una decisión conservadora, no está en línea con la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que ya entendió que cualquier acto sexual practicado sin el consentimiento de la víctima sí debe ser considerado como violación según la caracterización del Código Penal. La decisión, además, tan estricta y tan formalista, sin perspectiva de género, no está en línea con la jurisprudencia internacional consolidada de la Corte Internacional de Derechos Humanos, de la Corte Europea de Derechos Humanos y otras cortes internacionales, según la cual los actos sexuales sin consentimiento de la víctima, en particular una víctima de 16 años, no exigen acceso carnal para su consideración. Así que, en resumen, esta es una etapa de un proceso que sigue y no está ni de lejos terminado. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agregando a lo que señalaba Carla, todos sabemos que las legislaciones en el mundo no evolucionan y no acompañan la evolución de las sociedades. En la Argentina, desde el año 1999, el acceso, el abuso sexual por una vía distinta al acceso carnal, yo en esto voy a ser directo y te pido, Telma, que me disculpes, pero para que se entienda bien, cuando Carla habla de acceso carnal, habla de introducción de pene. Y cuando uno lee la sentencia, el juez dio por probado hechos que para la legislación argentina constituyen violación, abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima. Porque a partir de la reforma del año 99, en la Argentina y posteriormente en la ley brasileña se consideró abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima, lo que nosotros conocemos como violación, la introducción de cualquier objeto en el cuerpo de la víctima o cualquier otra parte del cuerpo del victimario. Si uno lee la sentencia, el juez da por probados las situaciones de abuso denunciadas por Telma, señala expresamente que el relato de Telma está corroborado por el resto de la prueba y sobre todo de la prueba testimonial rendida, pero hay un detalle, y hay un detalle que quizá cuando no analizamos los hechos con perspectiva de género obviamos, que la víctima, como mecanismo de defensa, ¿no? Un mecanismo psicológico de defensa, muchas veces no recuerda parte del suceso. Y esto fue lo que ocurrió en este caso. Recién en el año 98 Telma recordó o se animó, 2008. porque no... Perdón, 2008. No, dijiste 98. En el 2009 fue el abuso, en el 2018 la denuncia. En el 2018, perdón, dije 2008, ¿no? 2000. Recién en el año 2018, Telma
recordó o se animó a contar, porque tampoco podemos exigirles a las víctimas que denuncien inmediatamente este tipo de hechos, pero se animó a contar este detalle que es el del acceso carnal, ¿no? Y como fue la primera vez que se habla de acceso carnal abiertamente, y las testigos que declararon en el juicio no se refirieron a esto porque obviamente Thelma no lo había contado en su momento, el juez hace algo que para mí, digamos, desde mi perspectiva legal, es complicado, que es dividir el testimonio del testigo, ¿no? De la víctima, dividir el testimonio. O sea, yo le creo a la víctima, que es en definitiva lo que surge del mensaje de la sentencia, le creo a la víctima, pero no le puedo creer que hubo acceso carnal porque no está corroborado por otras cosas. Entonces, ¿cómo es que le creo una parte del testimonio y otra parte del testimonio no le creo? Y me parece que también esto puede estar relacionado, no digo que sea así, pero puede estar relacionado también con algunas particularidades del juicio en Brasil, porque el juez que dicta sentencia no es el juez que recibió la prueba. O sea, acá en la Argentina estamos muy acostumbrados al principio de identidad del juzgador, que es el principio de inmediación en la recepción de la prueba. El juez, cuando recibe la prueba, escucha a los testigos, y para formarse una convicción respecto de el peso de la declaración de testigo o de la declaración de la propia víctima, puede preguntar y repreguntar. Y aquí el juez que presenció esas declaraciones y que preguntó y repreguntó no es el mismo juez que dicta la sentencia. Es un juez distinto el que dicta la sentencia. Entonces, me parece también que marcar que, digamos, los países tenemos que revisar también los modos en los que juzgamos los delitos penales y particularmente los delitos de naturaleza sexual. Reitero, el juez da por probado el abuso sexual, dice, por esto no me puedo meter porque los hechos están prescriptos, ya lo dijo Carla, y dice, respecto del abuso, del acceso carnal, tengo la declaración de la víctima y nada más. Y entonces hace uso del principio que nosotros conocemos como el principio de indubio pro reo, el caso de duda, pronunciarse a favor del imputado, y dicta veredicto absolutorio por la duda. Mi conclusión es que no hubo duda respecto de la situación que el propio juez describe en la sentencia, no hubo duda respecto de eso, y el veredicto es absolutorio porque el juez no llegó a formar su convicción respecto de un detalle, el abuso carnal. Pero que se entienda bien, el abuso sexual y el abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima no requiere necesariamente la introducción del pene en el cuerpo de la víctima. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias por estar acá después de todo este tiempo. Bueno, en clave técnica hablaron mis abogados. Yo quiero hablar un poco más en clave social. Creo que el cambio que hicimos, y del cual mi caso solamente es un emergente, un ejemplo más, es una batalla que ganamos y es un espacio que conquistamos. Como decía recién Paola de Amnistía, por supuesto que la justicia va a ser el último bastión de un sistema históricamente violento, patriarcal. Les quiero pedir a todas esas personas que se atrevieron a romper el silencio, a hablar después de aquella conferencia en el 2018, que no sientan que esto nos adoctrina. No me adoctrinan a mí. Por favor, que no las adoctrinen a ustedes, a todas las personas que les esté pasando algo en este momento. La justicia se va a ver inundada de denuncias. En Brasil, solamente el 1% de los casos de abuso sexual obtienen condena. Mi caso ya había sido absolutamente único en muchos sentidos. Era muy difícil que también fuera único en esa línea y que consiguiera una condena en primera instancia. Pero si no logran adoctrinarme a mí, por favor, que esto no sea un mensaje, a pesar de que es lo que intentan, que no sea un mensaje para volver a silenciarnos.
Nos dicen que vayamos a la justicia, vamos a la justicia y, como decía Martín, el propio fallo dice que está probado gran parte del abuso sexual. Está probado que me practicó sexo oral, está probado que hubo penetración con sus dedos, pero como ocurrió en el 2009, está prescripto. Si hubiera ocurrido en el 2010, no estaría prescripto. Hay que elegir en qué momento a una la usan. Y pide y explica que no hay prueba suficiente respecto del abuso sexual con acceso carnal respecto de su pene. ¿Qué esperan? ¿Qué le están pidiendo a las infancias? Yo era una niña de 16 años. ¿Qué le están pidiendo a las infancias? ¿La justicia qué le pide a las infancias? ¿Que se filmen cuando son abusadas? El cambio en las relaciones de las mujeres con los varones, el cambio no solamente de las mujeres, sino también de los varones y su grado de conciencia, es una batalla que conquistamos. Hoy nos preguntamos y nos paramos de otra manera frente a los vínculos. Eso no lo va a cambiar lo que diga un juez de primera instancia, no lo va a cambiar lo que diga un sistema judicial, no lo van a cambiar los funcionarios de ese sistema judicial. Eso lo cambiamos como sociedad. Y en eso no vamos a retroceder. Mi verdad es la verdad y eso no cambia por lo que diga este fallo. El juez no levantó el sigilo, cosa que también es violenta, porque a nosotras nos exigen todas las pruebas posibles, pero ellos no dan la cara respecto de cada una de las palabras que pronuncian en esos alegatos violentos por parte de la defensa. Esto que decía Martín, el juez que dicta sentencia no es el juez que me escuchó llorar 5 horas mientras declaraba, mientras la defensa de mi abusador me hacía preguntas absolutamente violentas. Eso es violento. Después, los tecnicismos, si esto puede ser, si no puede ser, pero no es el mismo juez. Ese juez que juzga hoy no me pudo hacer preguntas a mí. No estuvo mientras yo declaré durante esas 5 horas que fueron violentas y revictimizantes. Lo que a mí me dio fuerza para seguir hasta acá es esa enorme cadena de rotura de silencio. Esas cadenas que antes nos ataban, las convertimos en una cadena de palabra y eso es lo que me dio fuerza a mí para seguir hasta acá, para jugar un juego perverso que es el que propone la justicia en una cancha absolutamente inclinada, donde los derechos de las víctimas y las víctimas somos el último orejón del tarro de la justicia, del sistema de administración de justicia. En todos los países, no solamente en Brasil, han intentado instalar que Brasil tiene perspectiva de género. Brasil modificó su ley respecto de lo que es el abuso sexual en el año 2021. No tiene perspectiva de género. Este fallo demuestra que no tiene perspectiva de género. La cifra de que solamente el 1% de los casos de abuso sexual llegan a condena demuestra que Brasil no tiene perspectiva de género. Vamos a seguir trabajando para que Argentina, Brasil, toda América Latina y el mundo tengan perspectiva de género a la hora de fallar. Vamos a ir a la Corte Interamericana si hace falta. La justicia le está dando la espalda a un reclamo social, una vez más, pero los va a pasar por arriba, porque no nos vamos a callar. Por favor, les pido que no se callen, no nos callemos. Yo sé que es difícil la lucha que les estoy pidiendo que den, pero tenemos que seguir dándola. Como no pudo decir que mentía, tuvo que decir que no alcanzaba, porque nunca alcanza. Lo que hacemos las víctimas, cuánto tardamos en hablar, cómo reaccionamos en el momento, nunca alcanza. Lo que no alcanza es lo que dice la justicia. Lo que no alcanza es la justicia a estar a la altura de lo que le está pidiendo la sociedad. Por último, y antes de quebrarme, quiero agradecerles a mis abogados de Nicaragua cuando empezamos este camino, a mi mamá, a mis amigas que están ahí atrás sosteniéndome, ahí atrás y ahí atrás, a Martín, a Carla, a Amnistía Internacional, a cada persona que habló en este tiempo, a cada persona que me cruzo en la calle y me abraza. Y por supuesto que estoy cansada
pero no me van a quebrar. Y esto no termina acá. Gracias. Ahí escuchamos a Thelma Fardín y también, bueno, a sus abogados, a sus amigos hablar respecto de este fallo de la justicia de Brasil, de la justicia de San Pablo en primera instancia, explicando que en realidad esto no había terminado, que D'Artés no es inocente, que la justicia no había fallado en ese sentido, sino que por una cuestión técnica de parte de la justicia no se había podido, bueno, comprobar el acceso carnal. Hablaron también de lo que señala la justicia de Brasil, de lo que era previo a 2010, a lo que fue después de 2010, en cuanto a que violación se consideraba con acceso carnal. Perdón, creo que hay preguntas, ¿no? Ahora en Estamos conferencia, esperando, me parece sí. que hay una conferencia de prensa y hay colegas allí que están presentes. Vamos a escucharlos, a ver. Hombres, mujeres y niños. Ahora tenemos 15 días para apelar. No fuimos todavía intimados de esta decisión. Vamos a esperar. Notificados sería en Argentina. Perdón. ¿Ah? Notificados No, sería en claro, Argentina. no fuimos notificados formalmente de esta decisión. Después de la notificación, tenemos 15 días para apelar al Tribunal Regional Federal de San Pablo, que es el tribunal que ya revertió anteriormente una decisión. No sé si se acuerdan, cuando se gestionaba la competencia de la justicia federal, tuvimos que pelear en este Tribunal Regional Federal para revertir una decisión sobre competencia que anulaba el juicio. Bueno, en este mismo tribunal, capaz otra cámara, vamos a presentar la apelación en 15 días de la notificación y vamos a esperar una sentencia. ¿Alguna otra pregunta? Martín, ¿vos querés decir algo? Mi fuerza es la de todas esas personas que se animaron a hablar. Mi fuerza es la de esas mujeres, esos varones, esos niños, niñas, niñas que se atrevieron a romper el silencio y de vuelta. Que no nos adoctrinen. Yo no me voy a callar, yo no voy a bajar los brazos. Que ellos tampoco lo hagan. Sí, tengo mi abogado Rodrigo Porto de La Nación Más. Doctora, ¿puede explicar cómo es que en Brasil no se condena a una persona que está comprobado el abuso? Y Thelma, si vos crees que D'Artés hubiese estado siendo juzgado en Argentina, si crees que ya hubiese estado condenado. Se condena. Este juez de primera instancia decidió que él tenía duda sobre la penetración y que por lo tanto adoptaría una posición conservadora de seguir la legislación anterior a 2010 y no la jurisprudencia toda a partir de 2009, que sí podría usarla para condenarlo. O sea, cualquier otro juez con un poquito más de perspectiva de género o con otra interpretación de la jurisprudencia posterior a la legislación lo hubiera condenado, y por eso estamos optimistas con la apelación. Hola, sí, sobre tu segunda pregunta, sí, es así. Si hubiera sido juzgado en Argentina, si el abuso hubiera sido en Argentina o si él no hubiera tenido la posibilidad de escaparse a Brasil porque nació en Brasil y Brasil no extradita nacionales, y hubiera sido juzgado bajo los términos de la justicia argentina, sí, hubiera sido condenado, estaría condenado. Sobre todo con el fallo exactamente con el mismo fallo que saca este juez en Brasil, con ese fallo en Argentina estaría condenado. Sí, por ahí ampliando, Argentina ha suscrito varias convenciones internacionales en relación al rol de las víctimas en el proceso penal, y la jurisprudencia dominante en la Argentina en los últimos años recientes, le otorga un
valor fundamental a la declaración de la víctima en este tipo de delitos, precisamente por esto que se señalaba. Este tipo de delitos se cometen en la soledad víctima-victimario. Entonces, ¿cómo es posible o cómo es posible acreditar un hecho de esta naturaleza? Bueno, el relato de la propia víctima. ¿Por qué exigirle a la víctima, como decía Telma, que se filme durante un acto de esta naturaleza? Para poder dar por acreditado el hecho. Y lo que yo no me explico es cómo es posible que yo pueda creerle, aparte del relato de la víctima, y dar por probados ciertos hechos, y en un detalle puntual del hecho al que ya nos referimos, tengo duda. O sea, me parece que también hay una cuestión de evolución en la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de protección de las víctimas en los procesos penales de la jurisprudencia, ¿no?, en los distintos países. Telma, Pablo, las dos de Intrusos. Hiciste mucho hincapié en que el juez que firma esta sentencia no fue el juez que te escuchó. ¿Crees que hubiera cambiado la resolución si hubiera sido el juez que realmente te escuchó? Y le pregunto a los abogados, ¿cómo se tiene que entender esta maniobra, digamos, ¿no? ¿Como algo sospechoso o raro, o están acostumbrados que en Brasil dicte sentencia un juez que no la escuchó a la víctima? Para mí todo el proceso fue violento desde el minuto 1, desde que en Nicaragua, por la ley de Nicaragua, me hicieron una pericia física denunciando algo que había pasado 9 años antes. Entonces no dejo de sorprenderme con las violencias del sistema judicial de todos los países. Entonces esto, digo, lo menciono porque para mí es llamativo, ¿no? Pero bueno, a su vez uno va descubriendo cuando hace el camino de los sistemas de administración de justicia, que estas cosas que para unas son llamativas y desconcertantes son parte de lo que está permitido según cada una de las legislaciones de esos países. Lo menciono solamente en esa línea. Carla, Martín. Carla. En Brasil no hay una legislación procesal que obligue al juez que estuvo a cargo de la instrucción probatoria a ser el mismo que juzgue. Era un temor que teníamos, por eso insistíamos tanto que la estrategia de procrastinar la decisión llevaba en cuenta no solo la prescripción, pero también la posibilidad de cambio del juez. Claro que el juez Salí, que fue lo que escuchó a Telma, que escuchó los testigos, que estuvo a cargo de toda la instrucción, tiene una otra percepción de todo lo que pasó que este juez que hace 2-3 meses que está y no pudo tener toda, claro, la misma interpretación del otro. Pero esto es algo que en Brasil no es una violación procesal y que claramente fue usado por la defensa en su beneficio. ¿Vos querés agregar algo? A los letrados, Maribel de Implacables, quería saber, esta absolución en primera instancia, además de revictimizarla, ¿no?, a Telma, genera que tenga libertades para moverse en el territorio brasileño si sale o no sale de Artés del país. En principio debería ser así. Frente a una sentencia absolutoria, las medidas cautelares deben levantarse. Hay que cumplir una serie de pasos formales que no sé si se han cumplido. De hecho, no estamos, como decía Carla, no estamos notificados formalmente de la sentencia, pero digamos, el estatus jurídico es distinto al que existía hasta antes del dictado de la sentencia. Sí, agregar que mientras D'Artés estuvo en Brasil, desde el momento mismo que salió de Argentina y se fue a Brasil, estando vigente una orden de captura internacional dentro de territorio brasileño, podía desplazarse libremente. No podía salir de Brasil porque iba a ser detenido en otro país. Ahora, frente a una sentencia absolutoria de la justicia brasileña, las medidas cautelares, digamos, deberían caer. Hay que cumplir con una serie de pasos formales. Tomás de... ¿Sí? Perdón, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Belén, soy de Izquierda Web y en primer lugar quería hacerte llegar un abrazo y una fuerza infinita por esta pelea que estás dando y también interpelarte de esto que decías que nos da mucha fuerza a nosotras también en el sentido de que esto continúa,
si vienen pensando, digamos, acciones para convocar a todas las pibas, los pibis que sabés que están apoyándote acá en Argentina, para darle fuerza a la apelación y que podamos expresar junto a vos, bueno, la fuerza que tenemos para seguir adelante. Bueno, gracias, sí. Me llegaron todos sus mensajes de amor, también me estoy preservando de la violencia de las redes para aquellos sectores reaccionarios, porque justamente me parece que eso es importante remarcar en este contexto que estamos viviendo de derechización de los discursos y donde el planteo es que en nombre de la libertad de expresión pueden decir cualquier cosa, y por supuesto que creemos en la libertad de expresión y que vamos a luchar siempre porque esa libertad exista. Pero bueno, ha habido un armado sistemático en mi contra para deslegitimar mi palabra, y por supuesto esto va a ser reducido discursivamente. Por eso es importante interpelar a todos esos pibes, pibas, pibis que vos decís, a conocer en profundidad, porque hoy van a reducir el discurso a que fue absuelto, y lo que hay que dejar en claro es que incluso el propio fallo explica que no pueden condenarlo porque están prescriptos, pero sí están probados los hechos que consideramos abuso sexual. Entonces, a estos vericuetos de la justicia, que son tan técnicos y que hacen que, justamente incluso por su propio lenguaje, sean inaccesibles para la gente, para el pueblo, para las personas que sufrimos violencia, y esto también me hace el pie para decir algo. Si yo, con todas las herramientas que tengo, con Carla, que es una eminencia, con Martín, que es otra eminencia, con Amnistía Internacional detrás, con esos pibis bancándome, no conseguí un fallo decente con perspectiva de género, ¿cuál es el mensaje para todas esas otras mujeres, niños, niñas que se acercan a la justicia y que no consiguen una respuesta? Por eso, lejos de esto golpearnos, tenemos que usarlo para fortalecernos, organizarnos y que nuestro grito sea cada vez más fuerte hasta que en un momento no quede otra alternativa para los sistemas de administración de justicia de Argentina, de América Latina y del mundo, que escuchar y que cambiar los estándares probatorios, y que por supuesto en esa construcción discursiva que se está haciendo, demonizando a quienes nos atrevemos a romper el silencio, el único objetivo que tiene es perpetuar la violencia sexual hacia las infancias, hacia las mujeres, también hacia los varones. Entonces, ese es mi mensaje, que entendamos realmente lo que está diciendo este fallo, lo que está diciendo la justicia, que podamos leer, porque la justicia muchas veces genera esto, ¿no? Pone palabras muy técnicas para que no entendamos, para que quede lejos de la sociedad. Entonces te dicen, tenés que constituir una querella. ¿Qué es? Poner un abogado. Lleva plata. Es muy difícil. Si yo, con todos los recursos que tengo, llegué a esta instancia con todas esas dificultades y no conseguí un fallo favorable, ¿qué queda para esos pibes, pibas, mujeres? Organizarse. Eso queda. Organizarnos. Seguir organizadas, organizades y seguir adelante, y frente a esta embestida tan fuerte por parte de discursos que quieren silenciarnos y que plantean que es una moda hacer denuncias de abuso sexual, estar juntas, cada vez más juntas, no tener miedo y volver a tomar las calles con estas banderas. Tomarme en cuenta del uso del espectáculo, consultarle a los doctores con esta prescripción, pseudo absolución, como acaba de comentar recién Telma, ¿la TES podría regresar al territorio argentino? Y en ese caso preguntarle a Telma, ¿qué harías vos a la hora de tener que cruzarte con algo tan trágico como cruzarte con la TES en la calle? Sí, puedo. A ver, legalmente sí siempre pudo ingresar a territorio argentino. Él se fue de territorio argentino, pero digamos legalmente él puede hacerlo. Hoy, si las medidas cautelares están levantadas, si se cumplieron esos pasos formales, no sería detenido. Pero puede hacerlo, sí, sin ningún inconveniente, como pudo hacerlo siempre, ¿no? Aclaro. Déjame aclarar solo una cosa. El juez levantó las cautelares, es decir, decidió que sí puede redactar su pasaporte y está libre para moverse, puede incluso acercarse de la víctima e incluso acercarse de los testigos. Esto también vamos a pegar. Es un escenario que no me imagino, que no me es grato imaginar.
Pero tengo en claro que, por supuesto, en ese momento se juegan cosas que tienen que ver con el trauma y con lo que sucede. Entonces, lo que te pueda decir ahora no es, sin dudas, lo que puede pasar linealmente. Pero sí, lo que tengo en claro es que a él o a cualquier persona que me cruce, la puedo mirar a los ojos con la certeza y la fortaleza de que yo estoy haciendo lo correcto, hice lo correcto y digo la verdad. Entonces, más allá de lo que por supuesto me pueda suceder anímicamente, yo puedo andar con la frente en alto, él no. Hacerte una pregunta online para todos en realidad. ¿Cómo influye esta sentencia en el contexto de hostigamiento que estamos sufriendo las mujeres que nos animamos a denunciar a los violentos y a luchar por nuestros derechos? ¿Querés tomarla, Martín, para acá? Sí, quizá yo creo que esto lo conocemos todos, algo dijo Telma, también algo anticipó, respecto de las agresiones y los hostigamientos que se cometen a través de las redes sociales, ¿no? Y acá sí tenemos una deuda en la legislación, pero desde el momento mismo de que Telma hizo la denuncia, hubo una serie sistemática de hostigamientos, amedrentamientos, algunos hechos o algunas situaciones que, digamos, que pasaron la raya de las redes sociales o de lo virtual, sino que fueron situaciones en la vía pública, bastante desagradables, otras mensajes que pueden ser considerados una amenaza en términos de lo que establece el Código Penal argentino, y frente a la reiteración de estos hechos de los que habían sido víctimas tanto Telma como Luciana Pecker, que creo que está por aquí, conversamos sobre el tema y le pedimos sugerimos, ¿no?, que denunciaran los hechos, y hay una causa penal en trámite ante la Justicia Contravencional y Penal de la Ciudad de Buenos Aires a raíz de una denuncia que hizo Luciana Pecker, que por ahí ella puede contarles un poco más sobre esos hechos. Espera, Lu, ¿qué es esto que tenés que usar? Los dos están bien iguales. Hola. Bueno, creemos que las actuales circunstancias ameritan que contemos de una denuncia que hicimos con Telma hace más de 2 años en una causa judicial por amenazas por hostigamiento que tiene más de 300 páginas, que la manteníamos en privado justamente para recopilar la mayor cantidad de pruebas, pero sí queremos decirles que hoy corre riesgo, y para mí corre riesgo, la posibilidad de denunciar abuso sexual en la Argentina, y como la causa tiene cooperación internacional con Brasil y con Nicaragua en América Latina, porque quienes denuncian pueden ser revictimizados, porque no son escuchadas y escuchados, y porque, como pasa en otros casos también de conocimiento público, la justicia los considera prescriptos, o sea, no que no tienen fundamento, sino que ya pasó su tiempo, y sin embargo los agresores denunciarlos. Esto en Argentina, con la causa de Telma Fardín, esta causa sí está en la Argentina, y genera además un hostigamiento sistemático hacia las periodistas, en este caso hacia mí, que cubrí desde el primer momento y que busqué las formas para que haya justicia, porque sabía que otras personas que habían hablado eran enjuiciadas por hablar. Entonces hoy lo que corre riesgo es no solo la posibilidad de que haya justicia en los casos de abuso sexual, sino la posibilidad de hablar de los abusos sexuales, que es lo que logramos hace 8 años con muchas otras compañeras el 3 de junio del 2015. Hoy hablar puede ser peligroso. Hoy escribir es peligroso y no hay real libertad de expresión. En esta causa que iniciamos, sí está probado que hay hostigamiento y una amenaza de muerte directa a mí, que sale de teléfonos que están sacados a nombre de Telma Fardín. Estuvimos esta semana en la justicia y hay 10 teléfonos sacados a nombre de Telma que podemos presumir que pueden ser para hacer o fake news o otros hostigamientos. Hay un teléfono también sacado a nombre mío, que por supuesto no saqué yo.
Y hay maniobras organizadas desde el 2018 para amedrentarnos. Esto lo que habla no es solo de una acción judicial, sino de un hostigamiento hacia las que hablamos y contamos de abuso sexual. Algunas de las causas o de las cosas que están probadas es que hubo más de 9 WhatsApp de personas que ninguna tenían trabajo, o sea que podemos presumir que fueron compradas esas líneas, etc. Algunas de zonas rurales remotas con información sobre la causa, muchas que me escribían a mí con identidades falsas, que hoy esos nombres falsos están probados que tenían otra identidad en la justicia, que usaban un programa que se llama Nateo, que usan por ejemplo, personas que cometen delitos de pornografía infantil u otros, para que no pueda ser encontrado la IP cuando nos escribían desde Instagram, que fue muy usual. Las redes sociales hoy no garantizan libertad, no son trolls comunes para que se entienda claramente, sino personas identificadas. En algunos casos, sin decir nombres o datos exactos, sí vamos a decir que en algunos casos están ligadas a agencias de seguridad o a vínculos con fuerzas de seguridad o de personas retiradas de fuerzas de seguridad, y que no creemos que esta sea conductas de una casualidad permanente, sino de un hostigamiento a quienes denunciamos el abuso sexual, que buscan que nos callemos, que no hablemos más, que no escribamos, que tengamos miedo, y que lo que logramos, porque cualquiera que hoy transite un pasillo de un canal de televisión sabe, y me lo han dicho tantas, que hoy no se toca a las chicas, a las mujeres, a las adolescentes como se las tocaba antes. Hoy no pasa lo que pasaba antes, pero no es que dejó de pasar por arte de magia, dejó de pasar porque escribimos, porque denunciamos, porque enjuiciamos. Lo que saben es que cambiamos la historia, y a la vez lo que quieren es que paguen los que cambiaron la historia como Telma, y que dejemos de escribir quienes escribimos con compromiso contra la violencia sexual en Argentina y en todo el mundo. Que Ni Una Menos se terminó, que Michu se terminó, que Cuéntalo se terminó, y que nos callemos la boca. Hoy lo que está en riesgo es la libertad de expresión y la posibilidad de contar: fui abusada, fui abusado, para que no pase más. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Acá Paulina de Crónica HD, ante todo abrazar a Telma y saludar también a los letrados. Quería preguntarte a vos, Telma, ¿qué pasó hoy cuando escuchaste a Fernando Burlando, que dijo que nadie puede negar que el acusado fue investigado a fondo? ¿Qué te pasó cuando lo escuchaste hablar públicamente? No, no lo escuché, lo acabo de escuchar por vos. No, ¿cuándo dijo algo serio? No, digo, estoy acostumbrada a escuchar esas cosas, no me sorprende. Nunca fue serio, y de nuestro lado siempre trabajamos una línea discursiva en relación a lo que estaba sucediendo realmente en la causa, en la instrucción. Entonces, digo, sus técnicas, sus tácticas comunicacionales van siempre en esa línea. Está claro para quien lea el fallo, que entiendo que ya está circulando, que no tiene sentido lo que está diciendo, y que sí fue investigado. En esa investigación lo que quedó probado es que abusó sexualmente de mí, solo que no pude probar que introdujo su pene en mi cuerpo. Una aclaración técnica sobre la declaración de que fue investigado en 3 países y absuelto en 3 países. Técnicamente es una declaración equivocada, porque todavía en Nicaragua nunca llegó a ser totalmente investigado, porque no compareció para responder a la justicia de Nicaragua. En la conferencia de prensa de Telma Fardín, allí acompañada de sus abogados, refiriéndose a la causa, la denuncia que le hizo a D'Artés y esta resolución en primera instancia de la justicia de Brasil de declararlo por ahora inocente, ella señalando que van a apelar este fallo de la justicia brasileña.